días a todas y a todos los presentes. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y a los especialistas que hoy nos honran con su participación. Consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, presidente y representantes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, representante de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano, jueces y magistrados electos, académicos universitarios y, por supuesto, a todas y todos los vecinos que nos acompañan hoy presencialmente y virtualmente. Como presidenta de la Comisión de Registral Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad de México, me complace enormemente darles la bienvenida a este ciclo de conferencias, Perspectiva y Desafíos de la Función Registral y Notarial. Un esfuerzo colectivo que busca abrir espacios de reflexión profunda y propositiva sobre temas fundamentales para el ejercicio pleno de derechos en nuestra ciudad. El tema del foro que hoy nos convoca, los retos de la propiedad informal. No es solamente un problema legal, es una problemática profundamente humana, social y estructural, que afecta a miles de familias que habitan, construyen y viven en condiciones de incertidumbre jurídica. Sabemos que la tenencia informal del suelo no es una anomalía, sino una constante, y en muchos sectores de la ciudad la propiedad informal es en muchos casos el resultado de la ausencia del Estado en la planeación territorial, de procesos históricos y marginaciones, de crisis habitacionales y de la falta de políticas públicas integrales que acompañen a las personas en procesos de consolidación en sus viviendas. No podemos seguir permitiendo que quienes habitan un predio, que han construido una vida, un hogar, permanezcan en el olvido legal, sin acceso a servicios, sin posibilidades de heredar, sin seguridad, ni proteger su patrimonio frente a abusos o despojos. Desde esta comisión hemos asumido con responsabilidad este reto. Sabemos que se requiere una mirada interinstitucional que involucre al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Registro Público, al notariado y principalmente a la ciudadanía. Este foro tiene la misión de abrir caminos, de identificar lo que impide a la regularización, de compartir buenas prácticas, de escuchar propuestas técnicas y sociales que nos ayuden a transmitir de un régimen de tenencia precaria a una ciudad de derechos patrimoniales plenos. Estoy segura que los trabajos que hoy dejan una huella en nuestra agenda legislativa nos ayudarán a trazar ruta hacia mejores esfuerzos institucionales. Gracias por su presencia, por su compromiso y por su disposición a los diálogos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Agradezco mucho, es muy importante y de verdad muy agradecida que estén ustedes hoy aquí. Siendo las 10 de la mañana con 17 minutos, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este ciclo de jornadas, convencida de que será un espacio de reflexión, diálogo y construcción de propuestas en beneficio de nuestra ciudadanía. Le cedo la palabra a nuestra consejera jurídica, a la maestra Erenira Cruz Villegas. Adelante. Gracias, diputada Rosario Morales. Siempre estar con usted es un gusto porque es una mujer muy activa y siempre en la Comisión Notarial y de Tenencia de la Tierra está ella muy presente, y aplaudo y pido un aplauso para usted, diputada, porque siempre usted está muy presente. Reciban un saludo de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien nos ha
dado el honor de servir como consejera jurídica y de servicios legales de la ciudad, y aprecio pues también todo el trabajo que hemos realizado con el doctor Roberto Garzón, que es el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y así como todo el equipo de notarios y notarias de la Ciudad de México, por todo lo que hemos ido avanzando de manera pertinaz y puntual con el liderazgo de mi querido Roberto. Gracias, querido Misael, nuestro compañero de aquí presente, representando a mi queridísimo secretario Encinas, y gracias aquí al compañero. Bueno, decirles que es muy interesante que este tipo de foros se realicen, debido a que el derecho a la tenencia de la tierra es un derecho que ha movido no solamente a la nación históricamente, sino ha colocado formalmente los procesos de transformación. No olvidemos lo que ha generado en su momento la independencia de México, tenía que ver justamente con la lógica de la tenencia de la tierra. Después ya el ícono más importante fue la Revolución Mexicana, que en 1910 justamente se hace todo un movimiento muy importante con la División del Norte y con los caudillos del sur, en una lógica formal donde quedó parada justamente hasta la zona céntrica del país este tipo de lógicas, y que todavía hacia el centro-sur tenemos una serie de desafíos pues muy importantes en materia de tenencia de la tierra, sobre todo por el tipo de tenencias de la tierra que tenemos. La Ciudad de México no es exenta de este tipo de tenencias de la tierra, toda vez de que en esta ciudad mucha gente olvida que tenemos un sector rural y una parte en la zona poniente y en la zona muy sur de esta ciudad, donde 5 alcaldías tienen la formalidad de tenencia de la tierra de carácter comunal, es decir, hay una lógica formal en materia de la tenencia de manera colectiva. Entonces, a veces cuando vemos esto no vemos o pensamos en la ciudad, no miramos la otra parte también, miramos la parte siempre en función de la lógica del orden urbano, y que qué bueno que está aquí el compañero Misa, porque justamente con el maestro Encinas tenemos toda una visión de la planeación de la ciudad, no solamente en una lógica de la tenencia de la tierra, ahora en una visión de la ciudad, sino en la metrópoli, que es otra parte muy importante, que nos parece no menor, toda vez de que la jefa de gobierno tuvo a bien en esta visión estratégica de este segundo piso de la Cuarta Transformación hacer 4 secretarías nuevas, y tiene que ver con esta lógica de tenencia de la tierra. Una, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Metropolitano, que la cabeza nuestro queridísimo maestro Encinas, que es toda una institución también, él con una visión de Estado, una lógica de estadista que es él, para tener una visión justamente de la tenencia de la tierra. La otra tiene que ver con la situación que la tenencia de la tierra o cualquier proceso de vivienda o de formalización, ahora con el bando 2, que no es menor, bando 1, perdón, el bando 1 que ha dicho y que ha formalizado la jefa Clara Brugada en esta visión del desarrollo, de la lógica de planeación y de la tenencia también de la tierra. Por eso lo coloco al bando 1 como una parte también de orientación en esa dimensión, pues también establece que una parte toral tiene que ver con el agua, y por eso hay una Secretaría del Agua y hay una Secretaría que permita también la participación ciudadana en ese sentido, toda vez de que para la jefa de gobierno, pues este tipo de elementos y visión de Estado, pues forman parte de una lógica de esta posesión justamente de lo que hace el territorio en la Ciudad de México, lo cual me parece muy importante colocar en la palestra con ustedes, porque tiene que ver con eso. Si no podemos pensar de manera unilateral o de una manera solamente urbanizada esta lógica de regularizaciones y esta forma de pensar la propiedad, ¿no? Y entonces, por eso, esta certeza jurídica o lo que implica ello, pues nos tiene que hacer pensar todo este tipo de elementos que forman parte de una visión de Estado y una lógica no solamente de trámites. Y lo digo claramente porque usualmente cuando vemos la lógica de tenencia de la tierra, pues siempre pensamos en el trámite, ¿no? Pensamos en un proceso de un registro o de un apoyo tal, pero no, tenemos que ir más allá, tenemos que ir con una lógica que trascienda una dimensión solamente burocrática, sino es una visión de Estado. Y creo colocar desde ahí esta primera reflexión, que me parece no menor, agradeciendo siempre a Rosario, pero sí pienso que es estratégico que nos coloquemos desde ahí, que nos pensemos desde ahí, ya que la revisión normativa, la revisión de esta regularización tiene que ir pensada
desde estas dimensiones que estoy colocando con esta parte de estas dimensiones. Algo fundamental sin duda en la tarea de esta reingeniería que se hizo obviamente es que la Dirección General de la Regularización de la Tenencia de la Tierra ahora está en la Secretaría de Metrópoli y tiene una lógica, porque en la lógica formal, por eso hablo de esta visión cuando discutíamos con la jefa de gobierno hace un año por estas alturas justamente, porque estábamos en la transición y era pensar cómo queríamos que se hiciera el procedimiento y una visión de regularización de tenencia de la tierra. Y era una visión de planeación y por eso se fue a la Secretaría de Planeación, como consejera jurídica, de regularización de tenencia de la tierra se fue para CEPOTMEX, sino porque es una parte muy importante que se viera con una lógica de desarrollo y de planeación metropolitana. Entonces, esta normativa, esta revisión del diseño tiene que ver, insisto, con esta visión más amplia, esta lógica de tenencia, de propiedad y de Estado. Esta certeza siempre es muy importante porque evidentemente, además históricamente, ha sido muy importante tener y generar las certezas jurídicas para las familias. Y qué bueno que estemos ahora discutiendo esto porque muchas de las gestiones, como ustedes saben, todos los martes la jefa de gobierno tiene aquí en el Zócalo un martes de atención ciudadana y casi un porcentaje muy importante, más del 50% de la gestión que llega ahí a colocarse tiene que ver con tenencia de la tierra, con la regularización de la tenencia de la tierra, con la regularización de la propiedad. Y creo que esta es una señal o un indicador también de lo que tenemos que ir pensando en esta doble vía, en la vía de la lógica de lo urbano y en la vía de la lógica de lo rural en términos de la posesión y la forma en la cual se ha dado estos procesos de tenencia de la tierra e incluso también el desarrollo urbano. Una parte importante del desarrollo urbano es también la recuperación del suelo verde en la zona poniente de esta ciudad, donde tenemos un impacto formal y por eso hablaba de esta nueva visión que tenemos ahora en la Ciudad de México y que avanzó mucho la doctora Sheinbaum y avanzó el licenciado López Obrador cuando fue jefe de gobierno, pero que todavía tenemos que ir avanzando aún más en la recuperación del suelo verde, porque al final del día pues ha llovido estos días, pero tuvimos 2 años de sequías, tuvimos 2 años de una visión muy compleja y vuelvo a reiterar que tiene que ver absolutamente con la tenencia de la tierra, tiene que ver con la lógica de esto, por eso no podemos pensar en la tenencia de la tierra sin tampoco pensar en el medio ambiente, sin pensar tampoco en una lógica de desarrollo planificado, de desarrollo controlado y con una visión que permita también donde nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera en esta visión formal de la tenencia y de la propiedad. En esta revisión normativa, algo muy importante también es la visión de la protección civil, porque para hacer un proceso de tenencia de la tierra hay zonas donde tenemos altos impactos de crisis y de tensión por las cuestiones obvias de una ciudad que se cimenta en una laguna y que además la memoria del agua es muy clara. O sea, donde se dan los caudales es donde eran los ríos, el río Piedad, el río Churubusco, los canales diversos que existen en la ciudad. Y creo que esto es muy importante porque el desarrollo y la planeación también de regularización de la tenencia de la tierra tiene que tener en cuenta estos elementos para no llegar a alguna cuestión donde las personas ahora sufren, digo sufren porque será muy bonito que viviéramos con gozo las lluvias como se hace en los pueblos indígenas, porque es vida, ¿no? Y es además una lógica de siembra o de desarrollo en ese sentido, sino que en la ciudad, ¿por qué lo tenemos que sufrir? Sino tiene que ver más bien con esta visión de la planeación y la tenencia de la tierra por este tipo de situaciones de desarrollo irregulares que se dieron en ciertas temporadas, en ciertos tiempos de esta ciudad, y que hago esta memoria histórica, de verdad no con afán, sino que es de manera que quiera diluir la temática, sino en una lógica que permita comprender la lógica que ahora traemos como gobierno en una dimensión del desarrollo y en la lógica de este orden. Por eso
estas diferentes problemáticas que han sido inherentes para este tipo de regularizaciones o visiones, me parece muy importante porque tenemos que hacer una serie de elementos que puedan ser armonizables legalmente y jurídicamente, sobre todo en materia de agenda legislativa, que permita tener esta visión ya mucho más amplia y que, porque además también tenemos otro elemento, la lógica de tenencia de la tierra también tiene una parte del orden federal, es decir, no podemos hacer una visión de desarrollo sin un impacto normativo, un impacto formal que tiene que ver también con una visión de normas, leyes federales. Entonces, no podemos desechar que convivimos en una ciudad con esta lógica de lo federal y lo local para entender un poco estas lógicas de tenencia de la tierra. Creo que algo muy importante es que dentro de los desafíos que nos enfrentamos, y por eso no quería insistir mucho en la lógica burocrática, porque la lógica del trámite y todo eso se hace, sino platicarles también que dentro de esta agenda legislativa habría que pensar, mi querida Rosario, qué significa ahora la tenencia de la tierra hoy en la Ciudad de México, que yo lo dejo en la mesa y que ojalá en los foros sucesivos se reflexione en esta dimensión, queridísima Rosario. ¿Qué implica la tenencia de la tierra hoy en la Ciudad de México, en 2025, en una dimensión que permita tener claridades sobre estas diversas capas que he señalado en materia de medio ambiente, en materia de agua, en materia de desarrollo, en materia de planeación, en materia de cuidado de esta ciudad que merece tener la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, que es lo que nos parece fundamental? Bienvenida, diputada Ileana. Entonces, algo muy importante es que podamos tener estas herramientas, estas visiones para poder atender estas situaciones. Quisiera colocar un tema toral que tenemos desde la Consejería Jurídica y por instrucciones de la jefa de gobierno, es que nos interesa mucho, sobre todo, atender a un sector sin olvidar los otros. Es decir, si bien tenemos una priorización de las zonas marginadas o las zonas, digamos, periféricas de la ciudad, que es una prioridad en una lógica formal por cómo se fue dando el desarrollo urbano en esta ciudad, sobre todo en la época de los 60, finales 60, 70, 80, donde se da el principal fenómeno de migración y de asentamientos humanos más fuertes en la Ciudad de México. Por ejemplo, en Álvaro Obregón tenemos una agenda impresionante para poder regularizar, y entiendo que Rosario por eso mismo tomó esta comisión, porque ella viene de esta lucha, viene de estos fenómenos migratorios que se asentaron en esta zona de Álvaro Obregón, en Tlalpan, en Iztapalapa, en Coajimalpa ahora también, en Tlalpan particularmente. Entonces, toda esta franja poniente, surponiente, tenemos pues una serie de situaciones que tenemos que tener claro para ubicar las lógicas de posesión y la propiedad. Estos asentamientos que de manera irregular se han sido dando históricamente, que tienen ya incluso varios de ellos ya décadas, pues tenemos que tener una revisión pues muy pulcra también para darle la certeza jurídica a las personas, porque una de las partes fundamentales es que cómo se acredita la posesión y la propiedad en espacios y en terrenos donde ha sido compleja esa situación, y que nos debe de llevar a una reflexión muy seria en términos de la certeza y los mecanismos en los cuales regularizas este tipo de procedimientos sin incurrir en cuestiones de afectaciones de otro carácter, ¿no? Porque tampoco podemos mentirle a la gente ni podemos hacer cosas que no competen. Entonces, por esto este diálogo también con la Federación, con INSUS, con la SEDATU, con otras instituciones de Estado que nos obligan necesariamente cuidar este tipo de detalles para darle la certeza correcta a la población y atender de manera pertinente estos procesos. Por eso, algo muy importante que estos sectores o los sectores prioritarios en materia de índices de pobreza, índices de marginalidad, en la lógica geoespacial, ¿no? Incluso recientemente voy a referir con todo cariño un libro que nos enseñaba y que Alejandro Encinas hizo, que es una cosa bellísima, que es un libro donde nos muestra exclusivamente es iconográfico y habla de los mapas de cómo ha ido evolucionando la Ciudad de México.
Entonces, si pudiéramos ponerlos como transparentes y hacer una superposición con inteligencia artificial de ese tipo de mapas, que son además bellísimos, muchos de ellos datan de muy recientemente la colonia en la Ciudad de México, y algunas incluso cuestiones de Fray Bernabé de Sahagún y cosas así bellísimas, cómo fue evolucionando polietápicamente la Ciudad de México y cómo se fueron dando las manchas urbanas, cómo fueron dándose los desarrollos urbanos, cómo se fue dando los procesos de asentamientos, incluso hasta las olas migratorias son bien interesantes observarlas en los 70s, por ejemplo, en los 80s, donde fue más fuerte. Y bueno, nos habla claramente de este tipo de procedimientos que no tuvieron una planeación. Incluso no tuvieron planeación que todavía no se os olvide que en el año 40, en 1940, mi abuela me platicaba que todavía la forma de comunicación y de transporte era por barco de vapor. ¿Ustedes lo sabían? O sea, el barco de vapor, es decir, los canales eran abiertos, las trajineras no había de comunicación. Y hablo de esto porque tiene que ver con las formas en las cuales después se hicieron estos viaductos o estas formas donde el agua se desentubó y dejamos un mecanismo donde el agua no fluyera correctamente y afecta justamente este tipo de situaciones a los asentamientos irregulares. Estos asentamientos que se fueron dando polietápicamente en este tipo de espacios. Entonces, por eso tenemos que ser como muy cuidadosos y muy cuidadosas en todos los sentidos para este tipo de cuestiones, porque al final los que se sigan poniendo en riesgo pues son los grupos prioritarios, que son los más afectados en este tipo de hechos. Decir que si les ocupa, y porque sé que eso esperan de mí aquí, ¿verdad, Rosario? Me molesta un poco solamente acotar mi trabajo como consejera trámites, pero voy a hablar de los trámites. Y entonces, en ese sentido, sí, que está como mala onda, siempre que me ven piensan en mí en trámites y no piensan en otra cosa, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poquito de trámites. Cuando hablo de este tipo de desarrollo urbano y de esta lógica que tenemos en la Ciudad de México, hablo de todo lo pendiente que tenemos que tener en términos ahora sí de trámites, porque a eso creo que Rosario me invitó a hablar de trámites, ¿verdad? Y no me gusta mucho hablar de eso porque hay más despacio, a lo mejor le pongo la página web para que ahí vean dónde se hacen los trámites. Bueno, decirles que dentro de estos asentamientos, algo muy importante es tener acceso a la lógica notarial. Y con Roberto hemos hablado largamente de qué mecanismos innovadores del orden social tenemos que hacer, porque muchas de las cosas tienen que ver con la lógica de los documentos que cuenta la población. La mayor parte de la población en condiciones de alta prioridad o de alta vulnerabilidad no cuenta con papeles, no cuenta con documentos pertinentes, pues para poder tener esa certeza, como nuestra acta de nacimiento, nuestra propiedad es la escritura. Entonces, para poder escriturar cualquier documento de este orden, pues causa todo un procedimiento. Yo misma soy de un barrio popular, soy de los Pedregales de Coyoacán, y en algún momento yo a Roberto le decía que me emocionaba mucho de tener una escritura, porque tuve una escritura en las jornadas de niños que me hizo Alejandro Encinas. Dice, mira, ya tienes escritura de broma, y en serio, me la firmó Alejandro, pero duraron mis papás 45 años para poder escriturar la casa de mis papás, porque justamente somos de un barrio, somos de la lucha urbano popular, y ese procedimiento, que fue un decreto que se hizo en la época de López Portillo en los 70, duró 37 años para que fuera reconocido, y fue causal de muchas luchas, de mucha gente que se murió sin haber tenido la certeza de su casa. De ese barrio vengo yo, entonces yo no soy ajena a que tenga una sensibilidad de este tipo de temas, que me parece fundamental y que es nuestra prioridad como Consejería Jurídica, poder tener esta alianza estratégica para poder dar esa certeza jurídica, y que también los notarios, de broma y en serio, ahora que participan en los martes ciudadanos, pues decimos que bajan del cielo, bajan después de Dios los notarios y después de los... la Suprema es como la jerarquía de la norma, ¿no? Es como la Suprema Corte y los notarios y luego la humanidad. Entonces decimos, bueno, qué bueno que ya los notarios y las notarias vienen acá a nuestros martes ciudadanos, porque la gente se emociona, o sea, para que una gente vea a un notario es así, de verdad.
la gente dice, ay, sí, es un notario, una notaria, porque la gente no tiene esa cercanía con ustedes, y se los digo con todo cariño, o sea, la gente los ve así, lejanísimos, y a lo mejor les digo qué opinión más tienen en términos, porque no está padre, pero la verdad es que es muy importante, y Roberto ha sido muy acucioso, y te aprecio mucho, gracias idea, Roberto, para poderte ver cercano con la gente, porque la gente los necesita cerca, los necesitamos. Yo misma lo necesité de chiquita, yo hubiera soñado sentarme así como con él aquí contigo, con otros presidentes de notarios cuando yo era niña, ¿no? Porque hablaban de notarios cuando yo era niña y yo no pensaba qué onda, ¿no? Porque hablaban del notario y no tenían dinero mis papás para pagarle al notario porque o pagaban no sé qué trámite o pagaban no sé qué y tal, ¿no? Entonces, lo comento en serio porque es parte de las anécdotas y las cosas que… Coordinadora, buenos días. Ya no oíste mi historia. Anda bien, Natalia. Sí. Siéntate, diputada. Gracias, bienvenida. Entonces, dentro de los desafíos actuales, justamente que nos encontramos en la Consejería Jurídica, es cómo acercar a la gente para que tenga documentos legales para que podamos acreditar y regularizar su tenencia de la tierra, pero incluso la lógica de la posesión, como la argumentas cuando fue un privado o fue un asentamiento que se colocó en una propiedad que era parte del gobierno de la ciudad, que es la más fácil, cuando es entre particulares es más complicada. Y entonces, en este sentido, pues como tenemos ya muy mapeado cuáles son aquellas zonas que son parte de las estrategias que queremos hacer con Roberto y con los notarios y notarias, es justamente coordinar estos mecanismos para priorizar ciertas zonas y hacer como una acupuntura legal estratégica que nos permita llegar a estas zonas y hacer mecanismos de orden social con ustedes para esta cuestión. Regularizar la tenencia de la tierra es algo muy importante, y esta certeza que nos pide la jefa de gobierno, sobre todo en términos de un cuidado pertinente. Y esto lo digo porque voy a ir a otro sector, ya hablé de los grupos prioritarios, ahora voy a hablar de otro sector social, económicamente hablando, porque tenemos ahora frente a la tenencia de la tierra otro fenómeno, que son los despojos. Y son una serie de problemas relacionados a esta parte muy delicada que tiene una lógica muy sensible, que son los fraudes también inmobiliarios que se han dado en ese sentido. Por eso primero hablé de un sector prioritario y ahorita voy al otro sector que también nos importa mucho atender, que es la clase media alta, que sufre también este tipo de situaciones desafortunadas, que tienen que ver también con la tenencia de la tierra, que es esta parte del despojo y los fraudes. Y algo importante es que hemos tenido ya bien, y la jefa, como ustedes saben, instaló una mesa, un gabinete especial de despojos, en el cual estamos pues muy activos. Ahí lo coordina muy atinadamente el secretario de Gobierno, César Cravioto, y nos convoca a todos los entes en la cual está el secretario de Metrópoli, el secretario de Vivienda, está su servidora, está el secretario del Agua, y están los entes autónomos como el Tribunal y la Fiscalía a través de sus entes como la FIDAMPU, y ahora estamos ya, como ustedes saben, con la reforma judicial, hubo un proceso electoral y ya hay un juez el cual elegimos todas las personas, que quedó en materia de despojos y de incluso extinción de dominio, que es algo muy importante también, porque son de los fenómenos que no debemos olvidar también en este tipo de hechos. Ya voy a ir cerrando, Rosario, para que no digas que ya me estoy… No, está bien, ya estoy haciendo aquí mi ponencia magistral del doctorado. Se ve que doy clase, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión algo muy importante que nos parece fundamental es alertar a la población de la falsificación de documentos. Por favor, tanto personas humildes que lamentablemente son acechadas, usadas, incluso cuando hablaba de este tema de los asentamientos irregulares, cuando hacemos recuperación de suelo verde, nos da mucha tristeza que hay señoras que son empleadas del hogar,
personas que trabajan acá en servicios hasta acá, que vienen desde muy el sur, hacen 3 horas y vienen a trabajar acá a las zonas céntricas de la Ciudad de México, y que ya les pedían a las personas 10,000 pesos, 6,000, que solo se dedicaban a trabajar para poder pagar su casita, su espacio, y estaban en zonas irregulares por este tipo de fraudes que se están generando, se dieron, y que estamos combatiendo para que la gente no se vea involucrada en un fraude o una situación anómala, y que nos duele en el corazón de verdad que hayan sido vejadas e intimidadas de esa manera, y que de verdad en búsqueda de estas certezas, en búsqueda de su casita, en búsqueda de esta forma que tendríamos que tener todos y todas, obviamente, el derecho, pues lamentablemente pues se da esta suplantación, por ejemplo, en personas mayores. Hemos detectado cosas gravísimas, y hay un exhorto muy cordial, como siempre, Roberto, a todos los colegios y al Colegio de Notarios aquí en Ciudad de México, que no nos prestemos a este tipo de usurpación de identidades con personas mayores, a situaciones anómalas con personas, mujeres sobre todo, mujeres solas. Es un tema que también tiene que ver con una visión de género, no solamente en visión feminista, sino de verdad hay una masculinización también en ese sentido, y cuando ven una mujer sola, es muy difícil y abusan también de ella, una mamá autónoma con hijos. Entonces, siempre este tipo de eventos me parece muy importante atender, y que pues todos nos hagamos una gran alianza, Rosario y mi querida Cordy y Liliana, también de aquí hacer un mensaje muy poderoso desde el Poder Legislativo para que hagamos una gran alianza, ustedes como notarios, contra los fraudes, contra los despojos, contra este tipo de fenómenos que estamos viendo en la Ciudad de México, que es bien importante. Voy cerrando colocando que nuestros servicios jurídicos como Consejería Jurídica están para servirles. Como ustedes saben, de una servidora depende el registro público y de la propiedad. Hemos ido avanzando muy puntualmente con el Colegio de Notarios para agilizar, para dar mayor certeza, para poner una caja de cristal todo el tipo de trámites que se hacen ahí, que no son menores, y que me parece muy necesario que en esta alianza que hemos tenido, Roberto, continuemos para seguir cuidando cualquier tipo de orden anómalo, incluso hasta delictivo, y que estos tipos de, digamos, trámites disfrazados de legalidad, pues no continúen. Creo que es muy importante esta parte, en ese sentido, insistir que nuestra función registral y en la lógica también notarial, porque también la otra dirección que depende de una servidora, pues hace la coordinación con ustedes, pues debemos de tener pues mucha atención, sobre todo en una lógica de escrituración blindada, Rosario. Sí tenemos que ver una agenda que coloque claramente la figura de escritura blindada, y podemos hacer un concepto muy bueno aquí en la Ciudad de México, donde realmente esa certeza jurídica se dé pertinentemente para la dimensión de este mercado inmobiliario que de alguna manera existe, también de la realización de la tenencia de la tierra en sectores y grupos prioritarios, pero sobre todo que esta garantía y esta lógica que la jefa de gobierno nos ha insistido, no solamente con estas políticas que ya les narré, con el bando 1, con la ingeniería de la propia política de Estado, y que la tenencia de la tierra tiene que ir más allá de una visión puntual, sino desde una visión multidimensional, pues realmente demos una certeza de una política jurídica, de una certeza jurídica sólida y cercana a la gente para evitar todo este tipo de problemas. Creo que algo muy importante es seguir en la lógica que tenemos pendiente el Archivo General de Notarías, mi querido Roberto, para tener pues todos los tractos históricos correctamente, que nos actualicen ustedes como notarios. Nos tienen 10 años que tenemos que regularizar e integrar, y les suplicaría, porque forma parte de las agendas que tenemos pendientes con ustedes. Y bueno, yo quiero decirles que en nuestro caso pues tenemos una relación, como bien decía la Cordi, con el Poder Judicial. Tenemos hasta hoy, y ya se hará de manera formal, 22 sentencias de prescripciones negativas que han sido vinculadas a documentos apócrifos, que nos parece muy importante que sepa la población que estamos muy activas y muy activos para que este tipo de hechos no se den, y sobre todo pues que tengamos como claridad en términos que tenemos una política cero en términos de la corrupción, en términos de este tipo de cosas. Cerrar que también estamos para servirles a través de la Defensoría Pública.
La Defensoría Pública es un órgano que depende también de su servidora, que estamos para servirles, para orientar, para acompañar, para atender a los grupos prioritarios para este tipo de asesorías legales y que, bueno, algo muy importante, pues hemos ido apoyando, tenemos sobre todo un apoyo con el Colegio de Notarios, mecanismos notariados, sacamos 830 escrituras y les aprecio mucho eso, vinculadas a personas mayores, queridas legisladoras, a personas mayores de 65 años que estaban soñando con morir tranquilas con este tipo de actos. Pues con esto cierro señalando que al final del día, en esta ciudad que se transforma de un vano de una gran líder como lo es Clara Brugada, estamos para servirles a quienes están aquí presentes y quienes están viéndonos por internet. Agradecer la lógica de la alianza estratégica con el Poder Legislativo para este tipo de agendas. Gracias, diputada Xóchitl, por su liderazgo y por su trabajo coordinado con nosotros para estas certezas. Rosario, activísima como siempre para esto. Liliana, muchas gracias también por la gran, además somos puras mujeres, como ya vieron. Siempre son muy activas y muy empoderadas y aprecio de verdad porque es una alianza muy importante. Y Roberto, te aprecio también tu alianza, que tú eres sororo con nosotras, para este tipo de tareas. Y bueno, no podemos hablar de un segundo piso, una cuarta transformación sin atender el rezago de este tipo de tareas. No es rápido, no se hace en un día, lo que no se hizo en 50 años pues no lo vamos a hacer en 3 o en 1, pero sí estamos en una ruta clara, con una estrategia, con mis compañeros, secretarios Alejandro Encinas, con Iti Muñoz, con César Cravioto, con todos los entes de Estado para poder ayudar, coadyuvar y generar certezas para la cuestión en este sentido de la tenencia de la tierra. Gracias, Rosario, por el espacio y gracias por permitirme reflexionar abiertamente sobre estos temas que no son solamente trámites, sino tienen un entorno, una hermenéutica y un contexto histórico y una lógica formal de participación ciudadana, porque la lucha social es la que ha hecho que la gente tenga certeza en ese sentido. Gracias, Rosario. Muchas gracias, consejera, y quiero dar la bienvenida a nuestra coordinadora Xóchitl Bravo del grupo, la diputada Iliana Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer enormemente la presencia de nuestra consejera, no la invité para que nos ilustrara de trámites, ¿verdad? Simplemente que obviamente queríamos y escucharla, porque al final, pues la certeza jurídica es dentro de la y la verdad es que muchas colonias, y les hablo por Álvaro Obregón, quiero agradecer también a mis vecinos de Álvaro Obregón que hoy nos acompañan aquí. Que en Álvaro Obregón, pues como lo dije anteriormente, no existen aproximadamente 60 colonias irregulares y la verdad es que la gente vive con miedo, ¿verdad? Con miedo de no tener una escritura. Entonces, aquí con lo que hoy nos comenta la consejera jurídica, obviamente es muy importante tenerla aquí. Para mí, la verdad es que el que hoy ella nos esté acompañando y con la ponencia que nos acaba de dar, pues vamos más allá, porque al final creo que el gobierno que hoy tiene nuestra jefa de gobierno es el mejor, con el bando 1 que ahorita está que se está promoviendo para poder tener rentas al parejo, asequibles en la Ciudad de México. La verdad es que es muy bueno y quiero agradecer nuevamente a la consejera porque lo que ella hoy nos viene a decir, a informar y a transmitir es algo muy bueno. Te agradezco mucho, consejera, el que estés aquí. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a nuestra coordinadora del grupo parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Bravo. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Una disculpa, pero híjoles, han sido días muy complicados, venimos de Donceles, estamos a punto de iniciar nuestro segundo año legislativo del Congreso de la Ciudad de México y pues eso nos obliga
a tener una agenda bastante nutrida. Pues yo quiero agradecerle primero a Rosario. Rosario es una extraordinaria mujer dirigente de Álvaro Obregón, como ella bien lo dice, que viene de la base social de la lucha por tener un espacio en donde vivir, ¿no? Y eso se tiene que valorar porque ella entiende lo que la gente necesita y lo que se requiere hacer para transformar la realidad de miles y miles de personas que, así como ella dice que en Álvaro Obregón son 60, pues en Tlalpan les ganamos porque tenemos más de 200 asentamientos humanos irregulares. Imagínense. Querido juez, ¿cómo estás? Un placer verte. Entonces, me parece importante resaltar esta trayectoria de nuestra querida Rosario, hoy como presidenta de la Comisión Registral y Notarial. Estoy segura que vamos a hacer un extraordinario trabajo agarrados de la mano de Roberto. A Roberto fue muy chistoso porque un día me invitó a desayunar con él al Colegio de Notarios y después volvimos a ir otra vez al colegio. Fíjese, la primera vez que yo fui me dijo, y es que vamos a hacer ta. Y yo dije, órale. Hasta le dije, yo quiero ver qué pase, ¿no? Y en una segunda ocasión que fuimos, me gustó mucho porque lo que hablamos tiempo atrás se materializó. Hoy tenemos más mujeres como tal. Muchas gracias. Tenemos más mujeres notarias y eso hay que también decirlo, pero además reconocerlo, porque así como esto, muchos espacios anteriormente estaban solamente como catalogados para los hombres, como efectivamente el Colegio de Notarios, pero hoy tener más mujeres notarias, eso es algo increíble, pero además que les den o que se pueda generar desde los distintos espacios cursos para que las mujeres puedan concursar también para ser notarias, pero además tener un espacio donde estén sus hijos, pero además tener lactarios dentro del Colegio de Notarios. Por eso quiero reconocer el trabajo también de Roberto como presidente del Colegio de Notarios y reconocer lo que se hace desde este espacio. Ailiana es una compañera súper combativa, la verdad es que soy muy orgullosa de mis compañeras diputadas de aquí de la alcaldía de Cuauhtémoc, de esas zonas en donde de repente es muy complejo hablar de la tenencia de la tierra, de que tenga la gente la posibilidad de tener un documento que acredite, como bien lo decía mi querida consejera Heréndira, por lo que ha trabajado muchos años, que es un cachito de tierra, un algo que pueda después dejarle a la familia. Entonces, Heréndira, quiero decir lo que tengo el gusto de compartir con ella, no solamente el trabajo legislativo, la quiero, le reconozco y la respeto como la extraordinaria mujer que es digna representante de nosotros en el espacio que ella desempeña, porque siempre lo hace viendo la necesidad de la gente. Yo le decía al otro, oye, ¿qué no te cansas? ¿A qué hora te duermes? Porque son las 11, la 1 de la mañana y está mandando mensajes y después se levanta a las 5 de la mañana y hoy me habló cuando estaba en un evento y me dijo, oye, tenemos que ver todo. Yo dije, ¿qué onda? ¿De dónde la desenchufamos? ¿No? Que deje dormir un ratito. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto compartir con ella este espacio, porque además nuestra relación es muy estrecha, porque lo que nosotros dictaminamos en el Congreso de la Ciudad tiene que estar revisado también por el área que ella tiene, porque al final del día nosotros lo decimos siempre, lo que hacemos o dejamos de hacer en el Congreso tiene repercusiones, primero para la gente y segundo para las distintas instancias a quien van dirigidas las reformas que aprobamos en este Congreso. Yo quiero decirles que hoy que estamos platicando del bando 1, nos ponemos en una posición encontrada. Primero, decirlo muy claro y muy fuerte, estamos a favor de la propiedad privada, vamos a defender la propiedad privada, legislamos la homologación de la Constitución Federal con la Constitución de la Ciudad de México
para garantizar la propiedad privada de la gente en esta ciudad. Y lo queremos enmarcar porque de repente la mala información dice, no, es que les van a expropiar y les van a quitar. No, claro que no. O sea, cuando hay ausencia de proyecto, ausencia de trabajo, se intenta engañar a la ciudadanía. Hoy queremos decirles desde este Congreso de la Ciudad que este grupo parlamentario, con mis compañeras y compañeros de la Transformación, del Verde, del PT, legislamos para homologar la Constitución Federal con la de la ciudad y que la propiedad privada esté consagrada en los dos máximos órganos que tenemos, la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, para que se quite del imaginario que les queremos quitar la casa a alguien. Imposible. Está en las constituciones. Segundo tema, estamos en contra de la gentrificación. No estamos de acuerdo con este fenómeno que implica el desplazamiento de familias que han vivido toda su vida en colonias y que no es su culpa que les gusten para ir a construir edificios, para ir a construir espacios que se rentan, pero además con rentas que no se podrían pagar, son inalcanzables. Y es cuando decimos busquemos los puntos medios. Estamos en pláticas con pequeños anfitriones, pero también tenemos que defender el derecho de la gente a una vida, a una vivienda, pero a una vivienda digna, a una vivienda donde nos podamos sentir bien, no que nos digan, si quieres una vivienda y vete a Chalco o a quién sabe dónde, ¿no? No. Hoy en esta ciudad el derecho a la vivienda está también consagrada y es responsabilidad de los gobiernos hacer que eso pase, pero también del Congreso de la Ciudad de México, porque nosotras y nosotros aprobamos los presupuestos de la ciudad, de las secretarías, de las alcaldías y de los órganos desconcentrados. Y es así como nosotros concebimos el derecho a la vivienda como una vivienda cercana a las escuelas, con una vivienda con espacios públicos, con una vivienda destinada a sectores específicos como son las mujeres indígenas, los jóvenes y las personas adultas mayores, como sectores prioritarios. Pero también creo que es muy importante y voltear a las periferias de esta ciudad, donde están los asentamientos humanos. Estamos en este momento, en este segundo piso de la transformación, recuperando miles de hectáreas de áreas verdes, que son los pulmones de esta ciudad, pero además es donde se recargan los mantos freáticos de la ciudad. Acabamos de pasar el año pasado por una sequía increíble. ¿Y por qué será? Nos estamos acabando los bosques, no es culpa de nadie, nos estamos acabando los bosques. Entonces, pero también considero del otro lado que se tienen que generar alternativas de vivienda para las personas que están en esos asentamientos, que no es por gusto, es por necesidad. Pero no la necesidad podemos disfrazarla, podemos decir, bueno, sí, y entonces sigan invadiendo hoy áreas verdes. No, en Tlalpan hemos sido muy claros. Hay que cuidar en colectivo nuestras áreas verdes, busquemos otras alternativas, pero también hay otra realidad y eso se los quiero compartir porque en el 2019 con la pandemia nos venimos a dar cuenta que ay, hijos de mi vida, cómo hay gente que qué barbaridad. O sea, veían los adultos mayores y querían literal despojarlos de sus departamentos porque estaban solos. Y pasó, pasó, sí pasó. O a los hijos que dejan a los abuelos y nada más los iban a ver cada 15 días para ver qué ocupaban, esperando a que algo pasara para que también pudiesen quedarse con sus viviendas. O sea, tenemos que buscar, yo creo que parte de los retos que tiene tanto la Consejería Jurídica como el Colegio de Notarios, yo creo que uno de los principales es no violentar los derechos de nadie. Tener la certeza que decía Heréndira de que realmente sea la gente los que sean los propietarios de las viviendas. No saben la tristeza que da salir a la calle y escuchar miles de historias. Es que ya me hicieron firmar, es que ya me trajeron al notario, es que ya me dijeron que por seguridad de todo, es que si no se van a pelear entre mis hijos, es que si no mi familia.
Esa es la realidad de esta ciudad. ¿Cómo le hacemos para que no pase? Y aquí estamos en el Congreso de la Ciudad. Díganle a Rosario, díganle a la consejera, necesitamos modificar, necesitamos hacer y hagámoslo en colectivo. Porque a nosotros sí nos convoca un tema prioritario que es defender los derechos de la gente de esta ciudad. Segundo tema, estamos en contra de cualquier acto de corrupción, en cualquier lado, en cualquier espacio, en cualquier modalidad. ¿Cómo les ayudamos para que no pase? ¿Qué hacemos en colectivo para que no pase? Pero también tenemos que ser transparentes con el actuar, pero también no podemos tardarnos tanto en dar certeza jurídica a la gente. Yo trabajé en la DGRT hace muchos años. Bueno, no tanto porque no era adivinar mi edad. Sigo echando chavita, era una niña. No saben lo complejo que es decirle a una persona que tramitó una escritura 10 años antes o 5 años antes, no, pues todavía no está. Digan, pues si ya me voy, o sea, ¿no? Y esto tiene que ver con la digitalización y con la modernización de los archivos. A mí me pasa en el Congreso y lo voy a hacer, ¿no? Pero creo que sí hay grandes retos y yo quisiera proponer en esta mesa que todos esos retos de los que hoy platicamos, en el centro pongamos a las personas, no papeles. Atrás, yo a mi equipo le digo siempre, cuando alguien viene a este espacio y me deja un documento o una solicitud, es porque confían en nosotros y porque están pidiéndonos ayuda. Lo mismo con todas las personas que tienen que ver con el asunto de poder tener un documento que le dé certeza jurídica. Pongamos en el centro a la gente de la ciudad y verán cómo las cosas sí funcionan. Entonces, yo no solamente digo que sea un tema del Colegio de Notarios, de la Consejería Jurídica, del Gobierno de la ciudad, yo creo que es un tema de todas y de todos. Y si lo hacemos en colectivo, las cosas van a salir y van a salir muy bien. Saludo inmensamente la extraordinaria propuesta que hizo la jefa de gobierno, que el secretario Cravioto tiene como responsabilidad, que es el Comité de Despojos. Porque la gente no tenía un espacio en donde ir a decir qué estaba pasando. Entonces, en ese comité donde están todo el gabinete de despojos, donde están todas las instituciones representadas, o sea, no es de que ocupas algo, vete a la consejería, bríncale después al registro público, después vete a la fiscalía, después vete al tribunal. No, hoy en este gabinete están todos los involucrados y es ahí donde se puede resolver grandes problemas. Y si nos agarramos de la mano con el Colegio de Notarios, decimos aguas, porque eso no está bien, aguas, porque acá, puta, no saben cómo vamos a avanzar. Así es que, pues no me queda más que agradecer en mucho también a Misael, ¿verdad? Hola Misael, de Planeación y Ordenamiento. ¿Ya ves por qué no vas con nosotros a los foros? No te conocía. Muchas gracias por acompañarnos, y pues este es su congreso. Nosotros legislamos de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, ¿no? Y lo que ocupen, pues aquí estamos para servirles en todos los espacios. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, coordinadora. El que tú hoy estés aquí para mí era muy importante, el hablar de lo que se hace dentro del Congreso y de lo que obviamente vamos a seguir haciendo. Trabajar de la mano con el gobierno de la ciudad, con la consejera, con los secretarios es muy importante, y tu ponencia que acabas de dar obviamente es muy ilustrativa. Yo agradezco, y la verdad es que los despojos obviamente se dan mucho con los adultos mayores. Hace unos meses yo subí a tribuna y presenté una iniciativa al despojo a los adultos mayores, que son los más vulnerables y a los que están acechando muchos bribones para poder despojarlos de su patrimonio, porque muchos adultos a veces están solos. Aquí nosotros, y obviamente yo siempre llevo el mensaje,
a Álvaro Obregón, que el Congreso de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad, obviamente con todas las secretarías y encabezado por nuestra jefa de gobierno, siempre van a tener todo el respaldo, todos y cada uno de los ciudadanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, coordinadora, por tu ponencia. Quiero ceder la palabra ahora al licenciado Misael Rojas. Creo que sí. Muy buenos días a todas y todos. Consejera, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, compañeros y compañeras de la mesa, vecinos que nos acompañan. A nombre del secretario Encinas, agradezco por supuesto la invitación a participar en este foro denominado Perspectivas y Desafíos de la Función Registral y Notarial, particularmente a la diputada María del Rosario Morales Ramos, presidenta de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad de México. Definitivamente estos espacios son muy importantes para reflexionar sobre distintas problemáticas que acaecen en esta ciudad. Y bueno, la invitación fue a esta secretaría para exponer sobre asentamientos humanos irregulares. Así que brevemente expondré algunas de las acciones realizadas desde la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, así como la estrategia implementada o por implementar desde el Gobierno de la Ciudad de México para la regularización de asentamientos humanos irregulares, que entiendo es una de las preocupaciones de muchos de los vecinos que se encuentran en este momento acá. Y quiero comenzar con una definición de los asentamientos humanos irregulares. Es una definición que nos parece completa, nos la proporciona el INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, y señala que los asentamientos humanos irregulares son un conglomerado demográfico con sistemas de convivencia, elementos naturales y obras materiales en un área físicamente localizada, ubicada en zonas fraccionadas o subdivididas sin las autorizaciones correspondientes y sin la documentación legal que acredite su propiedad, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra. Es una definición técnica, la entendemos perfectamente, pero nos pareció la más adecuada porque resalta una parte que en general muchas de las otras definiciones habían olvidado, y es que los asentamientos humanos irregulares son también un sistema de convivencia. No solo son viviendas en un territorio, son sistemas colectivos, comunitarios, donde se tejen redes, historias, una historia común, como lo decía muy bien la consejera jurídica en este momento, una historia de lucha también. Entonces es necesario también recuperar esa historia para poder atender de una forma completa, integral y con una perspectiva de derechos humanos los asentamientos humanos irregulares. Por supuesto, teniendo en cuenta que existen muchos otros derechos a los que hay que también atender a la hora de observar este tipo de fenómenos. Y bueno, lo decía muy bien también la coordinadora del grupo parlamentario, nosotros no partimos de la criminalización de los asentamientos humanos irregulares, reconocemos causas de ellos. Es un fenómeno muy complejo y encontramos con los estudios que tenemos, distintas causas, entre ellos una insuficiencia en la vivienda, no hay suficiente vivienda en la Ciudad de México para todos los habitantes, pobreza e imaginación, que también hemos encontrado en las distintas acciones y recorridos que hemos hecho en los asentamientos, especulación de suelo y desarrollo urbano desordenado, vacíos legales y falta de aplicación de la normativa, migración y crecimiento demográfico. Ayer platicaba en el Instituto de Geografía de la UNAM y nos decían que muchos de estos asentamientos está compuesto básicamente por población que viene de otros estados, que viene a buscar oportunidades a la Ciudad de México y que por tanto crecimiento demográfico pues tiene un impacto en el tema de la vivienda. Uno de los impactos más grandes fue en los años 50 con toda la migración rural a la Ciudad de México y posteriormente después del sismo del 85, donde también se registraron algunos más. Sentido de pertenencia a su comunidad, muchos son asentamientos que se van desdoblando, es el caso de Milpalta, por ejemplo, donde prácticamente el casco urbano solamente está regularizado, es de uso habitacional, todo lo demás prácticamente son asentamientos, pero es porque la gente decide vivir ahí, decide vivir en su comunidad, ahí donde han crecido toda la vida, ahí donde tienen a su familia, donde tienen sus redes de convivencia y por tanto no se quieren mover, no quieren irse a otro sitio. Como bien decía la coordinadora,
aunque le ofrezcan una vivienda, no en Chalco, sino ahora en el centro de la ciudad, pues no quieren venirse para acá porque consideran que su espacio natural de convivencia, de pertenencia, pues es en ese territorio. Y lo otro que sí nos preocupa también es la omisión o permisividad institucional en sus distintos niveles, que también es un problema que hay que señalar, ¿no? Las alcaldías, el gobierno de la ciudad, tenemos que revisar y poner atención en este tipo de cuestiones. Se han registrado, o muchos de estos asentamientos tienen esa connivencia también con distintos órdenes de gobierno, que por supuesto no sucede de forma legal. A su vez, si bien los asentamientos humanos irregulares tienen sus propias causas, también generan una serie de problemáticas. Nosotros hemos agrupado las consecuencias de la ubicación de estos asentamientos en 3 grandes rubros. Uno son los ambientales, que consiste en pérdida de suelo de conservación, contaminación, afectación de zonas de valor ambiental, riesgos de desastres. Entre los sociales encontramos conflictos sociales, marginación y desigualdad, vulnerabilidad y riesgo, acceso limitado a servicios, deficiencia en movilidad urbana, y en urbanos y de ordenamiento territorial, que es el que compete, entre otros, a esta Secretaría, es desarrollo urbano desordenado, ocupación de suelo no adecuado, dificultad para la planeación, costos elevados para la regularización, duplicidad de funciones administrativas, entre otros, y también otros que dejo de lado, como el encarecimiento de la dotación de servicios a este tipo de asentamientos. Cuesta mucho dotar de servicios e incluirlos a una dinámica de la ciudad, porque los servicios se encarecen, o por su lejanía cuesta mucho poner una tubería, dotar de electricidad, poner calles, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pregunta es entonces, ¿regularizar o no regularizar? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? ¿Bajo qué premisas? Y bueno, desde nuestra perspectiva, tenemos buenas razones para sí y buenas razones también para no. Entre las razones para sí es que garantiza derechos humanos, brinda certeza jurídica y seguridad patrimonial, mejora la calidad de vida de los habitantes, promueve la integración social, ordena el desarrollo urbano, fortalece la gobernanza y el Estado de Derecho, aumenta la recaudación fiscal, fomenta el desarrollo económico, aumenta la recaudación fiscal, lo digo también como si no existiera, pero nosotros nos hemos dado cuenta con los mapas sobrepuestos en que muchos de estos asentamientos incluso ya pagan impuestos en la Ciudad de México. Por lo tanto, necesitamos también revisar esa situación. Y bueno, también hay razones por las cuales no debería regularizarse: protección del medio ambiente, fomento a la ocupación ilegal futura, injusticia para quienes cumplen la ley, costos significativos para el Estado, riesgos de protección civil, falta de cumplimiento de normativas urbanas, fomento de especulación y corrupción, precedentes negativos, fomenta la complejidad legal y administrativa, y tiene un impacto en la planificación urbana. Por supuesto, este debate no es nuevo y no pretendemos nosotros encontrar el hilo negro de la situación, y por supuesto tampoco pensamos que es necesario derrumbar todo lo ya creado y crear algo sumamente nuevo, sino incluso reconocer que existen ya mecanismos que atienden los asentamientos humanos irregulares. El caso del artículo 24 cuarter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por ejemplo, considera la creación de una comisión de evaluación de asentamientos humanos irregulares, que se compone de distintas instituciones que dirigen la alcaldía, las alcaldías, que encabezan los alcaldes o las alcaldesas, y está compuesto por personal de Metrópolis, SEDEMA, SEGIR, PAOT, SEGIAGUA y el Consejo Ciudadano de la Alcaldía por territorio. Y esta comisión evalúa las causas del asentamiento, analiza la evolución del grado de consolidación, determina las afectaciones urbanas y ambientales, propone acciones específicas para revertir los daños urbanos y ambientales, identifica medios para financiar la ejecución de estas acciones, elabora proyectos e iniciativas de decreto para reformar el programa de desarrollo urbano, aprueba término de referencia para la elaboración del estudio para determinar la afectación urbana y ambiental, propone la procedencia de la regularización y todos los mecanismos adicionales para integrar un asentamiento urbano a la ciudad y por supuesto cumplir el derecho a la ciudad que todos los habitantes de esta tienen. Cabe señalar que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana no tiene las facultades para regularizar asentamientos humanos irregulares. Tienen que pasar por una comisión que es la que acabo de describir para que después de un proceso puedan regularizarse.
pero la regularización es prácticamente un paso intermedio dentro de todo el proceso que implica la regularización de los asentamientos. Primero tiene que ser evaluado, tienen que hacerse estudios técnicos sobre el asentamiento e ir determinando y cumpliendo algunos requisitos. Esta ley básicamente es de, si no mal recuerdo, 1997, es decir, necesita una actualización, necesita traer esta legislación a los problemas actuales. Muchos de estos comités, de estas comisiones, perdón, en realidad no han sesionado desde hace muchos años. Los habitantes de los asentamientos se ven, digamos, permanentemente en esta negación de sus derechos, porque además no sesionan las comisiones y por tanto no se revisan y no se echa a andar todo el procedimiento que implica la regularización de los asentamientos humanos irregulares. Y un proceso de este tipo puede durar meses, con lo cual si no se sesiona en estos comités, en estas comisiones, perdón, difícilmente se puede lograr, digamos, la regularización en un tiempo ordinario. Por supuesto, entendemos que las familias necesitan que se les atienda pronto, pero es necesario también observar en dónde se está atorando este fenómeno. Pero bueno, nosotros obviamente no nos hemos quedado en solamente observar y pasar la documentación de a quién le toca atender estas problemáticas. Hemos, junto con muchas otras instituciones, observado el fenómeno y empezado a caracterizarlo, a aglutinar información. Encontramos también que uno de los problemas es que no existe una información homologada, no existe una institución que tenga ya la información acumulada, histórica y la actual respecto de estos asentamientos, lo cual dificulta que cada una de las instituciones pueda, digamos, atender desde su lógica de funcionamiento estos problemas. Entonces estamos observando con otras instituciones, coordinándonos con otras instituciones para atender esto, pero es necesario también tener algunos datos muy importantes a la hora de atender y particularmente resolver de qué forma se atenderían estos asentamientos. En principio, de acuerdo con Corena, el 59% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. Y en este suelo de conservación existen más de 2.800 hectáreas que ya están ocupadas por asentamientos humanos irregulares. Es un número altísimo dentro de lo que nosotros consideramos. Nada más para ir viendo cómo han crecido, en el año 2010 había 823 asentamientos irregulares con un total de 2.071 hectáreas ocupadas. Para el año 2015 había 912 asentamientos irregulares con 2.399 hectáreas ocupadas, y para el año 2020 había 920 asentamientos irregulares con un total de 2.865 hectáreas. Las alcaldías con más asentamientos son Xochimilco con 312 y tiene una ocupación de 951 hectáreas, luego le sigue Tlalpan con 191 asentamientos con 758 hectáreas ocupadas, la alcaldía luego Milpalta 122 con 355 hectáreas ocupadas. Por año, las alcaldías que más pierden hectáreas son Xochimilco, 47, en promedio 47 hectáreas perdidas por año, Tlalpan pierde 47 también, .6, y Tláhuac 45.7. De mantenerse esta tendencia, así como vamos al final de esta administración, habríamos perdido 845 hectáreas, es decir, lo equivalente a el bosque de Chapultepec. Esto, por supuesto, representa un problema serio para la Ciudad de México. Muchas gracias, consejera, y bueno, agradecerle su asistencia. Y ¿qué significa este fenómeno? Bueno, este impacto, por supuesto, está sobre el suelo de conservación, que es el pulmón de la ciudad, y con ello se capturan partículas contaminantes. Bueno, más bien, este suelo de conservación presta servicios a la Ciudad de México. En este suelo de conservación se captura partículas contaminantes, se regula el clima, se mantienen especies nativas y se provee de agua a millones de habitantes. Su deterioro, por tanto, significa la pérdida ambiental, pero además impactos sociales y económicos, ya que afecta a la producción agrícola, se reduce la infiltración de agua al acuífero y se generan
asentamientos precarios con carencias de servicios básicos. Es decir, tenemos un problema que genera también consecuencias, no solamente para ellos, que ya de por sí sufren una serie de carencias, sino que también tiene unas consecuencias importantes para la Ciudad de México. Por lo mismo, se han implementado una serie de estrategias con la instrucción de la jefa de gobierno, que ha instruido, como decía también la coordinadora y la consejera, de recuperar el suelo de conservación. Es necesario hacerlo, es sumamente importante mantener el suelo de conservación, y eso hay que también explicárselo a los vecinos y los pobladores de los asentamientos humanos irregulares. Es necesario dotarles de una serie de servicios, pero también a su vez explicarles que su permanencia en esos espacios puede ser riesgosa y también problemática para el medio ambiente. Y por tanto, nosotros nos hemos visto a la tarea, digamos, de llevar a cabo algunas acciones para atender este fenómeno. Entre ellos es la vinculación interinstitucional con el gobierno federal, como con SEDATUS, INSUS, el gobierno de la Ciudad de México, con una mesa, un gabinete que se ha instalado también por instrucción de la jefa de gobierno y que coordinan la Secretaría del Medio Ambiente y el secretario de Gobierno. En esta mesa de suelo verde justamente es de recuperación de áreas con valor ambiental, que se han llevado a cabo más de 34 acciones positivas para recuperar estas áreas. Y bueno, también diálogo con Cámara de Diputados, con las alcaldías también tenemos una estrecha comunicación para atender estas problemáticas. Y bueno, también hemos subido este asunto, el de los asentamientos humanos, a un carácter metropolitano. Es decir, la Secretaría, que lleva también la coordinación metropolitana, ha subido el tema a una mesa mucho más amplia, porque así como la Ciudad de México tiene problemas de asentamientos humanos irregulares, también lo tienen otros estados que componen la zona metropolitana, es el caso de Estado de México, Hidalgo, Morelos, y que requieren también de una atención mucho más generalizada. También hemos atendido a grupos, ¿no? En la Secretaría hemos atendido asentamientos de Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Coajimalpa, entre otros, y también la Secretaría de Gobierno ha atendido a otros asentamientos humanos irregulares. Se está elaborando un diagnóstico homologado junto con Corena, junto con la PAOT, junto con Protección Civil, Secretaría de Gobierno. También se están elaborando nuevos marcos de actuación, así como un análisis diferenciado de los asentamientos humanos irregulares. Es decir, tenemos asentamientos que tienen alrededor de 50 años y otros que tienen 5 años. Tenemos que tomar decisiones distintas para cada uno de estos asentamientos. No se puede, de alguna manera, tomar todo un conjunto y atenderlo de una sola forma. Necesitamos observar ese registro, ese devenir histórico que han tenido estos asentamientos y atenderlos de acuerdo con ese marco. Y bueno, tenemos dos ejes de actuación. Uno es de atención inmediata a los casos, que es una ventanilla para recepción de casos, entrevista a solicitantes, admisión de casos, y luego un trabajo de gabinete, que es el diagnóstico general, semaforización, análisis regional integral de casos y creación de un archivo. Se han considerado 3 modos, digamos, clásicos para la atención a estos asentamientos. Uno es el desalojo, el otro es la reubicación, el tercero es la regularización, pero nosotros estamos proponiendo también un cuarto, que es el usufructo. Es decir, no se les da la posesión de la tierra, pero sí se les da en uso la tierra. Con ello se garantizan derechos, como el derecho a la vivienda, pero también obligaciones para los habitantes de estos asentamientos. Entonces, estamos en ese análisis. Muchas veces nos encontramos con asentamientos que no necesariamente requieren un tipo fijo de esta forma de atención, sino que necesitan incluso, digamos, un doble o hasta una triple forma de atención, es decir, un espacio que necesite sí ser desalojado, porque no tiene un grado de consolidación alto, por ejemplo, otro que necesite reubicación y otro que necesite regularización o, como decía hace un rato, ver el tema del usufructo. Y nosotros hemos propuesto 4 ejes para esto. Como decía, hay una instrucción muy clara de la jefa de gobierno para la recuperación de zonas con valor ambiental. Y estamos considerando entre estos 4 ejes la prevención, es decir, que no se van a permitir más nuevos asentamientos humanos irregulares, particularmente
en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas. Esta es una estrategia preventiva. También la protección, es decir, se van a proteger las áreas con valor ambiental y ecológico. Se privilegiará la recuperación del suelo de conservación. No se regularizarán asentamientos de reciente o nueva creación. Esto tiene que quedar muy claro también para los vecinos, para algunos grupos, porque a veces no son vecinos, sino directamente son grupos dedicados a este tipo de tareas. No se van a regularizar asentamientos humanos de reciente creación. También la jefa de gobierno ha hecho un llamado al respecto, ha hecho un llamado público para que distintas organizaciones o grupos no actúen de esta forma, no lleven a cabo tomas de estos territorios que son muy importantes para la ciudad. Y la contención también, se implementará una política de contención de la expansión urbana. Eso también lo estamos generando con el Instituto de Planeación y con Corena, y bueno, con otras áreas del gobierno. Y bueno, se han considerado criterios para la regularización como aspectos ambientales, antigüedad considerable del asentamiento, características del terreno, densidad poblacional y patrón de asentamientos, factibilidad de dotación de servicios, aspectos sociales, cumplimiento normativo, voluntad política y social, medidas de selección y medidas de contención territorial. Todos estos criterios se van a poner en juego ahora para atender desde el gobierno de la Ciudad de México estas problemáticas, por supuesto sin dejar de lado que son las alcaldías las que en este momento se encargan de atender los asentamientos. Y bueno, se ha propuesto también la integración de una mesa interinstitucional que pueda, desde el gobierno de la ciudad, pues evaluar este tipo de fenómenos, porque incluso muchas de estas secretarías ya participan en estas comisiones. Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría del Agua, Secretaría de Gestión Integral y Riesgo, Procuraduría Ambiental, la PAOT, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que esté enterada y dando seguimiento a cada una de estas acciones. Y bueno, se han privilegiado algunos criterios para la atención a estos asentamientos. Entre ellos son los criterios de riesgo, criterios ambientales y criterios sociales. Es decir, tenemos que tomar decisiones también, digamos, a partir de la ubicación de estos asentamientos. Muchas veces nosotros no queremos desalojar, pero el asentamiento se ubica en zonas de alto riesgo para la población. Entonces, eso, por supuesto, obliga a las autoridades a tomar una decisión sobre ese asentamiento, que no necesariamente será el de la regularización, por protección de los propios habitantes. Tenemos que pensar en mecanismos, por supuesto, basados en derechos humanos, como es la reubicación para ellos, u otro tipo de mecanismos que puedan ayudar y solventar la necesidad más básica, que es la de la vivienda. Luego los criterios ambientales y bueno, los criterios sociales. Y bueno, estamos proponiendo un nuevo proceso para el análisis de estos asentamientos. Estamos en la elaboración del plan todavía, pero también ya estamos, digamos, llegando a un punto final en donde vamos a tomar todos estos criterios, razones. Por supuesto, como decía hace un rato, todo esto tiene que ser analizado y actuado desde una perspectiva de derechos humanos y protección de derechos. Esta Ciudad de México no puede ni criminalizar, pero tampoco puede despojar, desalojar de una manera ruda, insensible, que vaya en contra de los derechos de los habitantes. Tiene que contemplar una serie de criterios para que esto pueda ser realizado. Y bueno, ya para concluir, nosotros con esta información y con estos criterios consideramos que estamos, digamos, en un momento propicio para transformar la irregularidad en procesos ordenados, transparentes y sustentables que fortalezcan tanto el derecho a la vivienda como la protección de nuestro entorno. Y para eso necesitamos, como agradezco ahora mismo, la participación de todos, incluso de las áreas que a veces parecen no tener ven en el entierro, como decimos, que participen, incluso para los vecinos también, que puedan participar, autoridades, fedatarios públicos y sociedad civil. Y bueno, reiterar también el compromiso del secretario Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, de seguir avanzando con responsabilidad, sensibilidad social y plena conciencia ambiental, porque por supuesto también ha sido una instrucción de la jefa de gobierno y que rige nuestro actuar como funcionarios públicos y también, digamos, en esta nueva etapa para atender a los asentamientos humanos irregulares. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Misael, por acompañarnos hoy y tu ponencia muy enriquecedora. La verdad es que ahora ustedes tienen
ahora sí como dicen, ¿no?, en su cancha la DGRT y la regularización territorial de la Ciudad de México. Esperamos obviamente tener una buena comunicación, porque al final pues ustedes van a ser los que nos van a ayudar en el tema de la regularización y tener aquí. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Salúdame al secretario Encinas. Cedo la palabra a la diputada Iliana Sánchez. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, vecinas, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón. Pues a mi compañera, diputada Rosario Morales, agradezco la invitación, presidenta de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, al titular, el presidente del Colegio de Notarios, doctor Roberto Garzón Jiménez, gracias, licenciado Misael Rojas, y el doctor Juan Manuel González Raya, abogadas, abogados, abogado Miguel Ángel, gracias, bienvenido. Sin duda, el acceso a la vivienda es uno de los temas más relevantes que como capitalinas y capitalinos nos ha preocupado y ocupado en los últimos años. Nuestra Ciudad de México, como metrópoli que concentra a más de 9 millones de habitantes en su núcleo y a más de 22 millones en su zona metropolitana, enfrenta una problemática histórica, la falta de certeza jurídica de nuestro patrimonio. El acceso a un hogar propio, adecuado y seguro se ha visto comprometido por factores como irregularidad en la tenencia de la tierra, la especulación inmobiliaria, la ahora multimencionada gentrificación, como lo decía nuestra coordinadora Xochitl, y la falta de planeación urbana, entre otros aspectos. En este rubro, la Organización de las Naciones Unidas ha sostenido los 7 elementos de la vivienda adecuada: la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales y también asequibilidad, habilitabilidad y accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Para Brugada, estamos trabajando para combatir la gentrificación, ahora con el bando 1, para que garantice las acciones que derivan de él, la vivienda asequible. Es como estamos dando foros, pláticas, estamos informando a las vecinas, a los vecinos, que el bando único es el bando que puede transformar su vida. Y además desde el Congreso abonamos a la certeza jurídica de la vivienda, impulsando las campañas de regularización de las tierras con el apoyo de la consejera jurídica, con el apoyo del Colegio de Notarios y de las distintas dependencias del gobierno de la ciudad. Pues aquí estamos a sus órdenes. Nuevamente gracias, diputada Rosario Morales, por esta participación, y pues yo creo que ya se ha dicho toda la información y nos ponemos a sus órdenes aquí con el Grupo Parlamentario de la Transformación, y pues seguimos a sus órdenes. Buenos días. Muchas gracias, diputada Iliana, por acompañarme hoy a estos foros. Te agradezco mucho tu presencia. Quiero cederle la palabra al doctor Juan Manuel González. Muy buenos días a todos. Primero, antes que nada, quiero agradecer a la diputada María del Rosario Morales por esta invitación al Congreso. Hacía tiempo que no estaba por aquí, esta legislatura, todo este panel que nos acompaña, y pues se ha dicho tanto que ahora el problema es sintetizarlo. Ese va a ser el gran reto. Y yo lo voy a ver como catedrático de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, con esa perspectiva. Actualmente asesor y docente en la SEDENA, Colegio de Defensa Nacional, que este tema es de gran urgencia. Este tema no espera.
sobre todo por la situación de riesgo, ya que quienes me han antecedido el uso de la palabra, sobre todo con los asentamientos irregulares, el atentado histórico que hemos hecho contra la ecología, contra el medio ambiente, y pues entonces estamos frente a un problema multidimensional. Aquí ya se estableció. Me llamó la atención y fui tomando algunos tópicos, algunas palabras, algunas frases que fueron señalando. ¿Qué impidió la regularización? Tenemos un problema seguramente de ausencia de planeación histórica. Nunca se planeó. La Ciudad de México, quizás en sus inicios, pero quien verdaderamente planeó fue nuestra cultura prehispánica que estuvo aquí asentada, y después nada se planeó. ¿En qué momento fuimos despojando este enorme océano que era la cuenca del Valle de México para desecarlo? No volvimos a convivir con el agua. Hoy en el Plan Nacional de Desarrollo incluso existe el plan hídrico. Por primera ocasión estamos hablando de un plan hídrico paralelo al Plan Nacional de Desarrollo, y que tengamos presentes que además este periodo de este sexenio además coincide con la Agenda 2030, con el cierre de la Agenda 2030 en materia ambiental en el mundo, antes de dar paso a lo irreversible. Planteando todo esto, bueno, efectivamente aquí hay un tema de planeación, habrá que entrar muchas aristas, muchas materias. No solo es un tema jurídico, es un tema ambiental, es un tema hidráulico, es un tema histórico, es un tema topográfico, y la cantidad de materias que aquí confluyen son enormes. La planeación implica una visión de Estado. Definitivamente, la planeación es eso, una visión de Estado. Oía los señalamientos de mi querido maestro Encinas, quien estimo mucho, y efectivamente es esa visión, cómo vamos a tener la Ciudad de México a 3, a 10 y a 50, porque hay un elemento que no habíamos considerado desde hace mucho tiempo: tenemos cambio climático, y ese cambio climático implica, no son lluvias atípicas, esta ya es la constante. ¿Qué va a implicar? Un reordenamiento urbano por cambio climático, y luego entonces se tendrá que tocar también el reglamento de construcción de la Ciudad de México. Es irreversible. Mi segunda carrera es arquitectura. Soy licenciado en arquitectura también por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y entonces son muchas aristas, no se puede ver desde un punto de vista. La Ciudad de México, siempre lo he dicho, es un milagro enorme. Es traer el agua desde Cuchamala, subirla a 2.300 metros sobre el nivel de mar, y después sacarla de la cuenca, y entra una instalación estratégica que es drenaje profundo, y que drenaje profundo no puede fallar. En su parte más superficial a 10 metros de profundidad, y en su parte más baja en promedio de 250 metros de profundidad. Lo que la población de la Ciudad de México nunca imagina, lo que está sucediendo, y sobre todo cuando tenemos temporadas, o por ejemplo ahorita lluvias puntuales por 8 días, drenaje profundo está trabajando al 100%, y hemos tenido incluso que hacer uso de otros sistemas hidráulicos, incluso del porfiriato, para desahogar esto. ¿Qué implicaciones entonces tendría para esto? Bueno, pues una visión de Estado, volteando a ver derechos humanos, porque además la vivienda es un derecho humano, y es un derecho humano consagrado en el artículo 4 constitucional, pero además la Constitución nos dice digna, porque hoy tenemos el principio de dignidad humana también, digna. Y si a eso vamos, efectivamente lo decía muy bien el licenciado, si no se regula jurídicamente, tenemos que hacer, yo creo que cada quien su parte. Entender que un asentamiento irregular siempre va a implicar riesgo, siempre, y que constantemente se estará ante ese factor de riesgo. Y yo solo voy a citar, si me permiten, un pequeño artículo de la Ley de Seguridad Nacional, que rapidito en su artículo 3 dice que para efectos de esta ley,
por seguridad nacional se entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano. ¿Y qué conlleva? Y en la fracción primera nos dice la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos. Entender que tenemos que volver a coexistir con la naturaleza, que en toda esta reordenación que es vital tener certeza jurídica, efectivamente, porque de ahí se parte. Si no se puede tener certeza jurídica, posiblemente no hay espacios públicos, posiblemente no hay obra pública. Entonces se empieza a colisionar y empieza a ser un gran problema para el Colegio de Notarios. Efectivamente, yo veía estas palabras y decía, sí, ¿habrá un tema de accesibilidad? ¿Qué responsabilidad tenemos todos? ¿Hay accesibilidad para la población para poder escriturar? Es un derecho humano la accesibilidad también, hoy en día. Entonces dicen que cuando la culpa no es de nadie, la culpa es de todos. Todos tenemos que compartir, coexistir, porque de repente los temas que me toca analizar son preocupantes para mí. El día al día, el hacia dónde vamos, el volver, repito, al agua, a los mantos freáticos, y que es urgentísimo, y aquí viene un planteamiento, y nada que no esté en el plan hídrico, necesitamos volver a los ríos. Urge. El gran tema de debate que se dio, por ejemplo, con el aeropuerto, cuando se cancela el proyecto, yo siempre fui enemigo de la construcción de ese aeropuerto, y voy a dar mi punto de vista a título personal. Yo crecí en Nezahualcóyotl. Creo que junto con Mochis es la mejor traza urbana del país. Cuando llegan esas fraccionadoras de los años 50 y empiezan a fraccionar, y mucha de la población compró ahí su espacio, sus terrenos, pero lo que en aquel tiempo tenían eran las promesas de compraventa. Y muchos de esas personas se quedaron pensando que ya tenían títulos de propiedad, que por cierto se timbraban, se les colocaban unos timbres conforme iban pagando, se timbraban. Y ahí tenemos un enorme problema que sucedió en el Estado de México. La zona oriente hoy en día, incluso todo el desarrollo de la zona oriente es parte del Plan Nacional de Desarrollo, porque además no podemos atender este problema, y ya también aquí se dijo, sin ver las distintas entidades federativas, porque además esto tiene que ver con un tema de movilidad, porque a alguien se le ocurrió desarrollar la zona oriente del Estado de México y solo hay un acceso de entrada y salida a la Ciudad de México, que es la calzada Ignacio Zaragoza. Y es nuestra salida natural a Puebla. La Ciudad de México es una complejidad, porque tal parece que estamos en tiempos prehispánicos, seguimos con 4 calzadas, la salida a Toluca, la salida a Puebla, la salida a Querétaro y la salida a Morelos. Es un tema de seguridad nacional. Si colisiona la Ciudad de México, tendría la capacidad de salir. Estamos además en una situación, y aquí en todos estos temas seguramente ven protección civil, porque aquí también se omite esta parte, protección civil también tiene que entrar, porque estamos en la falla de los 19 grados y aquí tenemos un tema volcánico impresionante, no sé, pero me parece que tenemos cerca de 200 cráteres o cuestiones volcánicas aquí en el Valle de México. Todo el mundo está monitoreándose en la pre del Popocatépetl, pero entonces tenemos que prepararnos hacia dónde vamos. Esa es una planeación, esa es una visión de futuro que tiene que partir, obviamente, de la regulación jurídica, de que las personas tengan la certeza, pero decir hasta aquí. Porque creo yo, no se trata de regular y después desregular y sea cuestión de nunca acabar, por el bien de todos, por los derechos difusos, sobre todo en materia ambiental, porque el derecho al ambiente va relacionado con el derecho a la salud y ese es un tema de todos y eso nos atañe a todos.
porque la Ciudad de México es la ciudad de todos, es la única que tenemos y en ella vivimos todos. Entonces creo yo que o coexistimos o este será la antesala de problemas mayores que tenemos que resolver. Y a manera de ir cerrando, pues obviamente impacta el tema de recaudación fiscal, obviamente. Y obviamente esto se va también con los temas de acceso a la ciudad, que hoy también es un derecho humano, el acceso a la ciudad. El tema de la vivienda y claro, algo que nos ocupa y que ocupa los titulares y que ocupa las primeras planas, la seguridad pública, porque colateralmente, al tener asentamientos irregulares, al tener muchas de estas carencias y muchas de estas problemáticas, el tema de seguridad pública también está en juego y obviamente pues decíamos vivienda digna, ciudades seguras y cuidado al medio ambiente. Cierro esto, decía la preocupación de coexistir, porque yo de niño, cuando me toca irme a vivir, yo nazco en el entonces Distrito Federal, me toca por azares del destino ir hacia allá, de niño iba a jugar a las márgenes del lago con mis amigos y decíamos, vamos a las garzas, vamos a los patos. Se viene el sismo del 85, el terremoto del 85, y a alguien se le ocurrió, así como se le ocurrió convertir los ríos de agua potable en ríos de aguas negras, todo lo que se estuvo extrayendo del sismo, todo lo que se derrumbó, se fue a depositar ahí. Y como ya estaba así, pues lo más fácil era convertirlo en los tiraderos de la Ciudad de México, Nesa Bordo 1, Nesa Bordo 2 y Nesa Bordo 3. Y fue así como cambian el entorno de forma radical. Un municipio, me parece que el segundo más poblado del país, después de Ecatepec, incluso tiene más población que varios estados de la República, que colinda con la Ciudad de México y que además eso tiene muchas vertientes, porque pues me tocó ser director jurídico de seguridad pública por allá, y entonces muchas vertientes en cuestiones de migración, de que ya no quiero extenderme más, así es que el tema de seguridad jurídica particularmente, en toda esta regulación, este gran esfuerzo que felicito, y diputada, déjeme decirle que está ante un reto, aquí el tema son los retos y perspectivas, es enorme, es colosal, y lo que usted logre, de verdad creo que todos se lo agradeceremos, porque esta comisión tiene un potencial impresionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Muy importante que usted hoy estuviera aquí en este primer foro. Agradezco su presencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Manuel. Cedo la palabra a mi querido amigo y presidente del Colegio de Notarios, a el doctor Roberto Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor para mí estar aquí. Le agradezco mucho a la diputada Rosario Morales la invitación y me da mucho gusto, bueno, saludar a los que me han acompañado, ¿no? Saludo al licenciado Misael Rojas, a la diputada Ileana Sánchez, al doctor Juan Manuel González por sus excelentes ponencias, también a quienes nos acompañaron, a Xochitl Bravo y por supuesto a la consejera Heréndira Cruz. Para mí ha sido un honor poder colaborar con este equipo tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Aquí se han tratado varios temas y quisiera dejar claro en qué consiste la participación del notario en este tema tan complejo que es la seguridad jurídica de la propiedad. Nuestra ley del notariado actual, que no repite a la ley del notariado del 2000, tiene dos características esenciales y muy importantes que tienen que conocer y que se tiene que aprovechar. En la Ciudad de México existe el examen de oposición más estricto, pudiera decirles yo, no solo del país, sino del mundo, para acceder a ser notario. Y esto con una finalidad, cumplir el otro objetivo de la ley,
que llegue un alto, ¿no?, abogado con alta preparación, pero precisamente con una función social, ¿no?, atender toda la problemática de la gente en distintos aspectos. Un aspecto de ellos es el derecho más importante que se puede tener en el patrimonio, que es el derecho de propiedad. Este derecho de propiedad es lo que nos permite usar, disfrutar y disponer de los bienes. Y este derecho hay que tutelarlo, pero ¿cómo tutelamos y cómo se da la seguridad jurídica? Pues para dar la seguridad jurídica de ese derecho, que en sí mismo, cuando yo adquiero un inmueble, pues entiende que todas las demás personas tienen la obligación de respetar mi derecho, cualquier derecho que yo tenga, pero hablando de la propiedad, pues tienen la obligación de respetar mi derecho. Pero pues para que este derecho, ¿no?, se pueda respetar de manera directa, también se tiene que publicitar en el registro público. Y para poder tener un derecho completo, se requiere tener una escritura, que es el título válido para poder tutelar el derecho. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la escritura? Que muchas veces, ¿no?, y es un problema en el que participamos todos, la gente deja la escrituración para después. No lo ve importante. Y ahora el problema del despojo nos alerta, porque cuando a una persona llegan a despojarla, resulta que no tiene el título adecuado, ¿no? O empieza a buscar en los papeles y saca un contrato privado y saca o no encuentra papel para defenderse. Por eso es que estamos lanzando nosotros en el notariado la campaña Escudo Protector. ¿Cómo me voy a proteger del despojo? Pues me voy a proteger con un título auténtico, que es oponible y que además se inscribe en el registro público para que hacerlo válido frente a todo el mundo. Si alguien llega a despojarme, bueno, pues tengo la manera de recuperar el bien. Porque hay que entender el fenómeno del despojo, que se da de distintas maneras, ¿no? Un despojo primero puede ser fáctico y violento, llegan y me sacan. Pero si yo tengo el título, tengo la acción para recuperarlo. Pero después, el tema del despojo se va haciendo más complejo. La delincuencia va avanzando y todos los actores que controlan la legalidad son un obstáculo a la delincuencia y lo buscan burlar. Entonces, el notariado se ha dado cuenta y puede ser víctima de situaciones, ¿no? La falsificación de documentos, suplantaciones de identidad, donde lo que quieren es engañar al notario, engañar a los jueces, engañar al registro público. Entonces, por eso estas mesas conjuntas, donde gobierno, el ejecutivo, la fiscalía y el notariado nos estamos sentando para entender este fenómeno y poder evitar que nos metan gol a cualquiera de los actores que buscan brindarle seguridad jurídica. En la Ciudad de México, la escritura, el papel que ustedes tienen, tiene medidas de seguridad que algunas se pueden detectar a simple vista, ¿no?, como un billete, ¿no?, del banco, y otras medidas de seguridad son muchísimas, muy específicas. Pero es importante que acudan al notario. Aquí todos los vecinos de Álvaro Obregón y todos los que están aquí presentes acuden al notario. Y de lo que se hablaba de la accesibilidad ha sido un problema, y platicarles, ¿no? Nosotros desde hace más de 40 años damos consultoría jurídica en el colegio, pero por el tema de la accesibilidad hemos ampliado la consejería jurídica para acercarnos a todos lados. Tenemos cubierto el poniente, tenemos cubierto el oriente, tenemos cubierto el sur, con asesoría gratuita de notarios directamente. Acérquense, en ese momento van a recibir esa función notarial. El notario, ¿qué es lo que hace? Los entiende, conoce el derecho, interpreta lo que ustedes quieren y también conoce los documentos. Y en todos los temas que tienen que ver con la propiedad, el notario es como un doctor que les va a dar, los va a diagnosticar y los va a curar, pero necesitamos acercarnos. Hay situaciones del tema de regularización que son muy complicadas. Yo he hablado con la consejera y con el Congreso de que tendríamos que hacer una ley marco, ¿no? Y a lo mejor, también aprovechando que está aquí el licenciado Misael y también desde la academia, una ley marco. Tenemos la experiencia de lo que sucedió en la reconstrucción, que se hizo una ley específica para poder lograr esa gran meta que era, ¿no?, toda la reconstrucción derivada del sismo. Ahora, para el tema de la regularización, que es una problemática distinta y en todo el nivel del territorio, necesitamos tener una ley marco que dé excepciones a toda la normativa jurídica que está en torno a la propiedad y que podamos, ¿no?,
subsanar esos obstáculos que se presentan. Se hablaba hace rato que en la Ciudad de México convive el tema federal, sí, convive el tema federal y también en la materia impositiva. Por eso a veces pareciera muy cara hacer una escritura. ¿Por qué? Porque el notario en su función también retiene impuestos. Y retiene impuestos para que ustedes cumplan sus obligaciones y precisamente todo esté regular y en orden. Y nadie les puede decir, oye, te faltó el impuesto, pero hay impuestos federales. Hay impuestos por vender y hay impuestos federales por adquirir, impuestos sobre la renta. Hay IVA que es federal. Y estos impuestos a veces hacen muy onerosa una operación, además de los impuestos locales. Entonces, en una ley de regularización, en conjuntar esfuerzos también con la Federación para facilitar este tema. Hay situaciones en la regularización que no van a caer directamente al notario. Ya hablaban del tema de los asentamientos. En los asentamientos hay que ver si está en zona de riesgo o no está en zona de riesgo, pero habrá temas que tendrán que ser vías de derecho público, como será una expropiación, como pasó en la reconstrucción, pero una expropiación con una finalidad de utilidad pública, como son todas, de precisamente darle la vivienda a la gente, cumplir esta obligación constitucional, como decía el doctor, de dar vivienda digna. Entonces, la labor del notario y el compromiso del notario es total con las autoridades, pero total con la sociedad. Para nosotros lo más importante es precisamente que las propiedades estén regulares, y es lo que decían, también tiene un impacto en la economía. ¿Cuánta vivienda no está regularizada? Y esa vivienda que no está regularizada, imagínense, es como si tuvieran un coche sin factura. ¿Cuánto vale? Vale menos, no recauda impuestos, no paga predial, no paga servicios. En la medida en que todo se regularice, todo el ciclo económico y social se fortalece. Yo nuevamente ya no quiero tomarles más su tiempo, pero sí reiterar este tema, El notariado está comprometido, el notariado es vigilante, el notariado conoce mucho la problemática y los temas jurídicos, y somos, así como la academia, somos aliados para poder aportar en una regulación que sea óptima. Lo importante de nuestras leyes es lograr su aplicabilidad, no solo que en su regulación teórica y técnica sean impecables, pero sino que se apliquen. Y nosotros como notarios vivimos el día a día, la problemática de la gente, lo entendemos y buscamos las soluciones prácticas. Necesitamos conjuntar esta función técnica del notario de que haga un instrumento como lo hace, y esta función también de publicidad del registro, que finalmente tiene una función declarativa y una calificación extrínseca, porque lo que interesa es que el notario haga la escritura y se publicite y se inscriba lo más rápido en registro público, con una calificación extrínseca de lo esencial que le da tracto a la propiedad para que sea oponible. Esas características es lo que tenemos que fortalecer. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y por quedarse hasta el final para escuchar. Mucho gusto. Quiero agradecer al presidente del Colegio de Notarios, al doctor Roberto Garzón, por hoy su ponencia, que era obviamente muy importante. Quiero decirles que nosotros hace unos meses con el Colegio de Notarios firmamos un convenio para ayudar a los vecinos de la Ciudad de México. La verdad es que nosotros somos aliados con el Colegio de Notarios. La verdad es que el trato que nos han dado a casi un año a una servidora y obviamente a todos los diputados del Congreso de la Ciudad de México ha sido muy bueno. El acercamiento con los notarios, lo que nosotros hemos necesitado desde la comisión, la verdad es que los notarios han sido muy atentos. El presidente, la verdad es que todo lo que le hemos pedido, que nos ayude, que nos respalde, siempre ha estado ahí. Yo quiero agradecer abiertamente al presidente y obviamente a los notarios por caminar con nosotros en esta comisión y darnos la atención que le hemos pedido a casi ya un año, y siempre están atentos. Presidente, yo quiero agradecerte mucho la atención que nos has dado a mi equipo y a mí, y obviamente a todos los diputados que se han acercado a ustedes. La verdad es que este foro que hoy hemos llevado a cabo ha sido de reflexión, de enseñanza de los ponentes, porque pues tuvimos unos ponentes de primera, la consejera jurídica Erendira Cruz Villegas,
a nuestra coordinadora del grupo parlamentario de Morena, la diputada Xochitl Bravo, al licenciado Misael, al doctor Juan Manuel, a la diputada Ileana, que mi amiga que aquí pues está, ¿verdad? Y obviamente a ustedes, vecinos de ahí de Álvaro Obregón, que hoy nos acompañaron, y que obviamente ustedes saben que en Álvaro Obregón pues tenemos en muchas colonias la necesidad de tener una escritura. Entonces vamos a caminar, vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos como diputados, obviamente el Colegio de Notarios, la Consejería y el Gobierno de la Ciudad de México, que tenemos una jefa de gobierno de primera. Tenemos una jefa de gobierno que está siempre pendiente de toda la necesidad de la ciudadanía, de la ciudadanía de aquí, de la Ciudad de México. La verdad es que nuevamente quiero agradecer y quiero darle las gracias también a mi equipo de trabajo, a los asesores, al equipo que siempre me acompaña. Muchas gracias a todas y a todos que hoy estuvieron aquí en este foro, que fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias, y quiero decirles que tenemos unos reconocimientos para los ponentes que hoy estuvieron aquí con nosotros, que obviamente hicimos el Colegio de Notarios y una servidora con el Congreso de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, y vamos a tener un siguiente foro que va a ser aquí en el Colegio de Notarios, que aquí el presidente nos prestaron un espacio para poder llevar el foro del día viernes. Pues agradezco mucho la presencia a todas y a todos. Muchas gracias, y vamos a entregar los reconocimientos. Bueno, a la consejera jurídica pues se lo guardamos, también a la coordinadora, pero aquí le queremos entregar el reconocimiento al licenciado Misael Rojas Mejía. A la diputada Ileana Sánchez. Al doctor Juan Manuel González Raya. Muchas gracias. Y al doctor Roberto Garzón. Muchas gracias a todas y a todos. Agradezco que hayan estado aquí hasta el final, ¿verdad? Que eso quiere decir que no aburrimos, que todo fue tan bueno y el foro fue tan bueno que aquí están. ¿Sí? Gracias, muchas gracias, y gracias a ustedes por estar aquí. Ustedes saben que nosotros, los diputados de la Transformación, nos debemos al pueblo y somos del pueblo.
nosotros no vamos a fallar, nosotros vamos a estar ahí en la necesidad y vamos a estar pues para las problemáticas que más hemos batallado dentro de nuestra demarcación Álvaro Obregón y obviamente de toda la ciudad. Muchas gracias por estar aquí, agradezco mucho las palabras de mi vecino. Muchas gracias. Pues